Entonces, vamos a iniciar ahora a hablar de cada uno de los fármacos antimicóticos y para hablar de cada uno de ellos tenemos que empezar con los fármacos antimicóticos sistémicos, primero para lo que son infecciones generalizadas. Entonces iniciamos con uno muy característico, muy antiguo, que lo tenemos desde hace mucho tiempo, que hoy en día, si bien es cierto, se supo, ¿no?, y se sabe que tiene muchas reacciones adversas, todavía se sigue utilizando y es la anfotericina B, ¿no? Tanto la anfotericina A como la anfotericina B son antibióticos antimicóticos producidos por este Streptomyces nodosus, ¿no? Sin embargo, la anfotericina A no tiene ningún uso clínico, no tiene ninguna importancia en lo que son los fármacos, ¿no? Porque no tiene un uso importante. Entonces, al hablar de lo que es la química y farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que la anfotericina B es un macrólido poliénico anfótero. ¿Qué quiere decir esto? Poliénico quiere decir que tiene muchas dobles ligaduras y macrólido que tiene un anillo de lactona grande producido o constituido de 12 a más átomos. Se caracteriza la anfotericina B porque es insoluble en agua. Entonces, al ser insoluble en agua, si yo quiero administrar, digamos, anfotericina por vía intravenosa, tengo que preparar la solución coloidal de anfotericina junto con lo que es desoxilato de sodio. Por eso, como cuando vemos acá los diferentes tipos de presentación, ¿no?, de lo que es la anfotericina, tenemos anfotericina B de oxilato, porque como dijimos, como es insoluble, entonces para dar yo una inyección de tipo intravenosa tengo que prepararla, esta anfotericina B, ¿no?, esta suspensión coloidal, con lo que es de oxilato de sodio. Una vez que tenemos eso, vamos a ver que hay otras formas, y dijimos también hay, por ejemplo, la anfotericina B de tipo liposómica, que en teoría se fueron creando para disminuir la toxicidad de este fármaco. Como otras características en cuanto a su farmacocinética, es que se absorbe muy mal, tiene una mala absorción a nivel de lo que es el tubo digestivo, por lo cual, ¿no?, su presentación oral para lo que es hongos se encuentra principalmente para combatir hongos que se encuentran a nivel de lo que es la luz intestinal, y no se puede usar para un tratamiento en cuanto a una afección sistémica se refiere, ¿no? Tiene una muy mala absorción, entonces yo solo utilizo para hongos que estén en la luz. Si yo ya quiero un tratamiento sistémico, no me va a funcionar lo que es la anfotericina. Si vemos, su unión es casi a 90% a lo que son las proteínas plasmáticas, y su tiempo de vida media o su tiempo de vida media sérico es de casi 15 días. Ahora, hay que tener en cuenta que así yo tenga alguna afección hepática, así yo tenga alguna afección renal, o tenga un paciente que necesita un tratamiento con anfotericina y que tiene una insuficiencia renal crónica en hemodiálisis vía, aún así tenga este tipo de pacientes, tiene poco impacto la anfotericina, ¿no? Y todas estas afectaciones que dijimos, hepática, renal o diálisis, tienen muy poco impacto sobre la concentración de la anfotericina, por lo cual no se requiere ajustar la dosis. Así el paciente tenga una hepatopatía crónica, así el paciente tenga un daño renal o esté en diálisis, no se requiere ajustar la dosis. Ahora, si bien es cierto, se distribuye ampliamente por todo lo que son la mayor parte de los tejidos, solo alcanza el 2 al 3% de concentraciones séricas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas veces cuando yo quiero, digamos, tratar patologías como la meningitis de tipo micótica, yo requiero ya de hacer un tratamiento de tipo intratecal y no el tratamiento normal, porque dijimos que solo del 2 al 3% alcanza a nivel de líquido cefalorraquídeo. Esa es la importancia en cuanto a su farmacocinética y más que todo algunas otras características del fármaco.
¿Cuál es el mecanismo de acción y resistencia del fármaco? Aquí entra en gran importancia la membrana, ¿no? Esta membrana de ergosterol. Generalmente la mayor parte de lo que son antimicóticos tienen como diana esta membrana o pared celular de los hongos. A excepción se puede decir de lo que es la flucitocina, ¿no? Y tal vez lo que es la gliciofulvina, que no aparece aquí en lo que es el cuadro. Todos tienen acción a nivel de lo que es la pared celular, ¿no? Entonces habíamos dicho que el ergosterol, ¿no? Este ergosterol básicamente es una membrana celular que tiene una estructura importante y tiene una función importante en los hongos. Al igual que por ejemplo en los humanos nosotros tenemos lo que es el colesterol, en ellos funciona lo que es el ergosterol. Entonces, ¿qué va a hacer esta anfotericina B? Esta anfotericina B se va a unir a nivel de lo que es el ergosterol, ¿no? Y ¿qué va a generar? Y va a alterar la permeabilidad de la célula porque me va a empezar a formar a este nivel poros. Poros vinculando la anfotericina B con lo que es la membrana del hongo, ¿no? Entonces me genera lo que son poros porque se va a unir y me genera estos poros. ¿Qué van a generar estos poros? Normalmente cuando ya la anfotericina B se combinó ávidamente con los lípidos, ¿no? A lo largo de todo este ergosterol, me va a generar que se va a facilitar la formación, ¿no? De lo que son las porciones de tipo lipofílicas e hidrofílicas, y el poro me va a permitir la salida de iones y de macromoléculas intracelulares. Al salir lo que son los iones, las macromoléculas, por esto me generará a la larga una muerte celular, ¿no? Porque se van a salir la mayoría de macromoléculas, se van a ir saliendo por este poro que me formó la anfotericina y al final me dará lo que es la muerte celular. Ese es el mecanismo de acción básico de la anfotericina. Entonces, ¿cuál es la actividad antimicótica y lo que son las aplicaciones clínicas? La anfotericina es útil para lo que es cándida, para lo que es básicamente criptococosis, no para lo que es cándida, para lo que es criptococo, para lo que es la histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, lo que es aspergilosis, ¿no? Incluso para lo que es aquí, como vemos, la mucormicosis y para diferentes tipos. Si bien es cierto, dijimos que tiene una gran capacidad de tipo fungicida, también en ciertas concentraciones puede ser de tipo fungistático. Y tanto para lo que es Leishmania, ¿no? Para Leishmania de tipo brasilensis o lo que es la Naegleria fowleri, generalmente su actividad sí tiene, pero es de uso limitado, mas no tiene actividad frente a lo que son los dermatofitos. Entonces la actividad es básicamente en este primer recuadro lo más característico y esto ya lo menos característico y donde no tiene actividad lo que es esta anfotericina. Ya si nosotros pasamos a hablar, si nosotros seguimos hablando un poco, ¿no? Vamos a terminar con lo que es la actividad antimicótica, ¿no? Generalmente la anfotericina puede usarse también como esquema inicial de inducción para disminuir con rapidez la carga micótica y después se puede sustituir con nuevos fármacos, ¿no? Como por ejemplo con fármacos azólicos para el tratamiento crónico y prevención de recaídas. O sea, primero yo puedo iniciar con un tratamiento de anfotericina y luego ya puedo cambiar a lo que es un tratamiento de tipo azólico, ¿no? En cuanto a lo que es la administración, el tratamiento en sí, habíamos dicho que normalmente la anfotericina alcanza concentraciones muy bajas, del 2 al 3% a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y para cuadros, por ejemplo, una meningitis micótica, muchas veces yo tengo que usar la vía intratecal. Sin embargo, el tratamiento intratecal en muchos pacientes es mal tolerado y conlleva dificultades no solo relacionadas con el mantenimiento del fármaco a nivel de líquido cefalorraquídeo, sino que también algunas reacciones adversas neurológicas importantes en ese tipo de personas. Por lo cual, hoy en día, si bien es cierto, se sigue utilizando lo que es la anfotericina B, poco a poco se ha ido sustituyendo. Sin embargo, sigue siendo una opción en lo que son las meningitis de tipo micótica, que no han respondido bien a otros fármacos.
La administración entonces intratecal no es muy recomendada, ¿no? Pero todavía se sigue utilizando. En cuanto ya a los otros tipos de administración como local o tópica de lo que es la anfotericina B, se ha utilizado con mucho éxito. ¿Para qué tipo de patologías? Por ejemplo, para lo que son úlceras corneales, queratitis micóticas, y puede usarse en estos casos como lo que son gotas tópicas, así como también se puede utilizar por inyección conjuntival directa, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente llega con el cuadro de lo que es una artritis micótica, generalmente aquí es donde se aplica inyección local adyuvante a lo que es la circulación. Si ya nosotros tenemos otro tipo de paciente, por ejemplo, que viene con cuadros de candiduria, esto generalmente responde a lo que es la irrigación vesical con anfotericina B, y se ha demostrado que esta vía no produce una toxicidad sistémica significativa, por lo cual es una buena vía de tratamiento para pacientes con candiduria. En cuanto a lo que son ya, eso es lo básico en cuanto a lo que es el tratamiento y las indicaciones. Ya pasamos a los efectos adversos. Los efectos adversos relacionados con lo que es la administración en solución. Generalmente son efectos adversos casi universales, ¿no? Fiebre, escalofrío, vómitos, cefalea, hipotensión en fármacos. Debido a que puede presentarme estos efectos de tipo universal, existen muchos personal de salud, ¿no? Médicos, que lo que sugieren es que cuando se inicie el tratamiento se dé una dosis de prueba de aproximadamente 1 miligramo por vía intravenosa. ¿Para qué yo doy la dosis de prueba? Para valorar la intensidad de lo que es la reacción posible que tenga mi organismo a lo que es la anfotericina B. Entonces, una vez que yo veo cuál es la intensidad de reacción adversa que me puede dar, esto me puede servir como guía para tener un esquema de dosis inicial y una estrategia para corregir o dar una administración del fármaco de manera adecuada. Pero nosotros no solo tenemos de este tipo de toxicidad, sino la otra que se conoce como toxicidad acumulativa. La toxicidad acumulativa se debe más que todo y fundamental aquí el daño renal. El daño renal es la reacción tóxica más significativa que tiene la anfotericina B. Ocurre generalmente en casi todos los pacientes tratados con dosis importantes de anfotericina B en la parte clínica. Entonces, ¿qué es lo que me va a traer este daño renal? Una azoemia. Y la azoemia es variable. A menudo generalmente se estabiliza durante el tratamiento, pero puede ser tan grave la azoemia en algunos pacientes que puede incluso requerir lo que es una diálisis. Generalmente cuando vemos qué es lo que me va a dar una disminución de la perfusión renal, y esto a la postre me traerá una insuficiencia renal de tipo prerrenal. Ocurrirá entonces un componente irreversible que me dará una lesión tubular y una disminución renal subsecuente, ¿no? De la función renal estará alterada. Entonces, anfotericina B íntimamente ligado con lo que es nefrotoxicidad, y esta nefrotoxicidad suele presentarse, como dijimos, cuando ya la administración es prolongada, generalmente mayor de 4 gramos de dosis acumulativa. Esta toxicidad renal va a incluir una acidosis renal y pérdida importante de lo que es potasio y magnesio. Es decir, anfotericina B, daño renal, me puede dar una insuficiencia renal de tipo prerrenal y me puede dar una hipocalemia y una hipomagnesemia, característico cuando ya se da dosis prolongadas. Mucho menos frecuente es que me altere la función hepática y que esto se va a dar y que me dé cuadros de anemia. La anemia se dará por la disminución de la eritropoyetina por las células renales tubulares que van a estar dañadas. Y ya menos característico, pero siempre hay que tener en cuenta, y por eso es que no se sugería mucho la administración de tipo intratecal, porque me podía producir convulsiones, aracnoiditis y cuadros neurológicos que pueden delimitar o pueden dañar lo que es la vida del paciente. Entonces son más o menos la toxicidad que me puede dar la anfotericina.